Bueno, muy buenas noches. Bendiciones a cada uno de ustedes. Qué alegría poder comenzar hoy con esta clase de discipulado, una clase muy especial donde vamos a ver todo lo que tiene que ver con la vida cristiana, con todo lo que tiene que ver con el crecer espiritualmente. Es una gran bendición poder compartir con cada uno de ustedes en esta noche. Vamos a iniciar con una oración. Vamos a orar, vamos a poner delante de Dios este tiempo. Padre, delante de ti, Señor, queremos colocar en esta hermosa noche, Señor, que tú Amén, seas bendiciendo nuestras vidas, que tú seas, amén, Señor, ayudándonos. Padre, que tu gracia, mi buen Dios, nos acompañe, que sea el Espíritu Santo quien nos acompañe, nos enseñe y nos lleve en total aleluya, bendición. En el nombre poderoso de amén. Jesús, muchas gracias y darle la Amén. bienvenida a cada uno de ustedes a este discipulado. Yo soy segundo. Vamos a comenzar con un tiempo bien especial, tiempo bien bonito. Entonces vamos a ver hoy la primera clase que se llama El regalo de Dios. Y bueno, y yo quiero preguntarles a ustedes, cuando nosotros pensamos en un regalo, ¿usted qué clase de regalo le gustaría a usted tener? O sea, ¿qué hay algo que de pronto a usted le hayan regalado en su vida y que usted diga, no me lo esperaba? Algo que sea muy grande, muy bonito, usted diga, esto no me lo esperaba. Es muy grande, es muy bueno, es muy chévere. ¿Qué podría ser? Puede abrir su micrófono y compartirlo, por favor. Los hijos, hola, buenas noches. Los hijos son un regalo de Dios. Los hijos son un regalo de Dios. Muchas gracias, Marcela. Muy bien. A ver, algo más que usted diga, este es un regalo que yo no esperaba. Alguien que le haya sorprendido a usted. Listo, yo sé Pues, que el regalo de Dios, y hoy vamos a hablar de eso, de la salvación, pero ¿qué regalo ha recibido usted que usted diga, bueno, uy, yo no esperaba esto? Pastor, cuando yo me casé, mi suegro me dio la casa para vivir. Entonces, pues ese es un regalo que yo no me esperaba. Excelente, qué bendición, ¿verdad? Es algo muy bonito, es algo muy bonito que Dios nos permite a nosotros. Y es entender de que cuando nosotros recibimos un regalo, los regalos no se merecen. Y Dios a nosotros nos da un regalo maravilloso, que es precisamente su salvación. Y hoy vamos a hablar un poquito de eso. Queremos comenzar con la base de todo, que es el regalo de Dios, que es el regalo de la salvación. Bien, vamos a mirar, vamos a seguir adelante. Y vamos a mirar este texto que tenemos aquí en pantalla. Nos dice la palabra en Efesios capítulo 2 versículo 8, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Ahí solamente hay un pedacito, pero ¿qué tal si buscamos en la Biblia? ¿Se acuerdan que les dije que necesitábamos Biblia en este discipulado? Entonces vamos a mirarla. Yo voy a leer desde la traducción Reina Valera y dice, porque por gracia sois salvos mediante la fe. Y esto no de vosotros, pues es un regalo, un don, un regalo de Dios. Y es el regalo más grande que Dios nos ha podido dar, la salvación. Nosotros somos salvados por gracia mediante la fe. ¿Qué significa eso? Que es a través de algo que no merecemos. La gracia es algo que ninguno de nosotros merecemos, pero que nos ha sido regalado, nos ha sido dado por medio de la fe. La fe es la que nos ha permitido llegar y adquirir ese regalo tan maravilloso, ¿sí? Entonces es lo que tenemos en este momento. Vamos a explicar que no se gana por obras, o sea, no es por algo que nosotros hayamos hecho, no es algo que nosotros nos hayamos esforzado tanto que lo adquirimos. No, ninguno de nosotros puede adquirir ese regalo, porque precisamente dejaría de ser un regalo, sino más bien un logro. Y la salvación no es un logro, es un regalo. Es el regalo de Dios a cada uno de nosotros.
Bien, vamos a seguir. Y yo quiero que miremos que este regalo es el regalo más grande que todos y cada uno de nosotros hemos recibido. Depende, por ejemplo, hay personas que dicen que les han regalado un carro, ¿cierto? Dicen, no, regalaron un carro. Ahorita la hermanita decía que le regalaron una casa. Eso es maravilloso, son regalos grandes. A alguien le regalaron un viaje, unas vacaciones, le regalaron algo muy grande que no esperaba recibir. Pero Dios nos ha dado a nosotros algo muy grande, lo más grande que Él podía regalarnos. ¿Ustedes qué creen que es? ¿En qué se representa ese regalo que Dios nos ha dado? En su hijo. Su Hijo. Dios nos dio a su Hijo Jesucristo. Esto es el regalo más grande que todos y cada uno de nosotros podemos recibir. No hay otro regalo más grande. Piense aquellos que tenemos hijos. ¿Eh? ¿Cuántos de los que estamos aquí tenemos hijos? Póngase una manito y usted diga, sí, yo tengo hijos. Sí, muchos de nosotros, ¿verdad? Muchos de nosotros tenemos hijos. Y tenemos nosotros que recordar que teniendo hijos, nuestro hijo es un regalo de Dios. Pero Dios nos regaló a su hijo a nosotros. Es un regalo en extremo grande. Bien, entonces vamos a mirar hoy, ¿qué es lo que vamos a ver hoy? Y vamos a mirar algunas cosas que nos van a ayudar a entender por dónde comenzar en este trajinar que vamos a llevar, que es el discipulado. Y lo primero que vamos a hablar hoy es qué significa ser cristiano. Vamos a ver qué transformó a esos primeros cristianos. Hoy vamos a estudiar un poquito la historia del hijo pródigo y vamos a ver Jesús y la cruz y cómo es un regalo de nosotros para la salvación y que Dios quiere que nosotros respondamos a un llamado. ¿Recibimos o no recibimos su regalo? Entonces esto es lo que vamos a interactuar el día de hoy, esto es lo que vamos a hacer. Así que vamos a mirar lo primero, los primeros cristianos. Y vamos a leer una historia que hay en la palabra de Dios en el libro de los Hechos. En el libro de los Hechos hay una historia y esta historia está en el capítulo 11. Capítulo 11, versículos 19 al 26. Hay una historia que es la historia de una iglesia, de cómo comenzó todo esto. ¿Cómo nosotros hoy en día nos llamamos cristianos? Leamos un poquito esto. Se nos dice, ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, cuando mataron a Esteban, pasaron hasta Fenicia, o sea, fueron a otras tierras, fueron a Chipre y fueron a un lugar que se llamaba Antioquía. De ahí es donde nace el nombre Antioquia, para que también sepamos. No hablando a nadie la palabra de Dios, o sea, que ellos no compartieron la palabra de Dios, sino que dice, solo a los judíos le compartían ellos. Pero había entre ellos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos, o sea, a quienes no eran judíos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Este Bernabé, cuando llegó allá y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó, o sea, animó a todos a que con propósito de corazón permanecieran fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándolo, lo trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Ahora, pensemos por un momento que ¿quiénes eran estas personas que llamaron cristianos por primera vez? ¿Quiénes eran ellos?
Ellos eran personas común y corriente como nosotros, personas de esa época, del siglo primero. No eran judíos, algunos eran judíos, pero no todos eran judíos. Eran personas que pertenecían a su cultura, estaban ahí, pero ellos recibieron un mensaje, el mensaje de Jesús. Les compartieron. ¿Quiénes les compartieron? Los discípulos. La Biblia dice que muchos discípulos les compartieron y estas personas escucharon el mensaje de Jesús y dice que el Señor estaba con ellos y que ahí ellos pudieron ver la mano de Dios. Ellos pudieron ver que Dios obraba en sus vidas, que había algo que había dentro de su corazón y comenzó a transformarlos y a cambiarlos. Ellos comenzaron a tener esperanza. ¿Cómo eran estas personas en el primer siglo? Los cristianos de la primera generación de cristianos eran personas que eran perseguidas por causa de la fe. El hecho de que una persona recibiera a Jesús y se convirtiera en cristiano, en esa época se convirtiera en discípulo, en ese momento podía hasta arriesgar su vida. Recuerde que a Esteban lo mataron por causa de su fe. Pero ¿por qué ellos decidieron aún arriesgar su propia vida para eso? ¿Qué creen ustedes que ellos les llevó a que pudieran aún a precio de su propia vida, a ese riesgo tan alto, aceptar este mensaje? A ver, quiero escucharles. ¿Qué creen ustedes que fue lo que los transformó? Que ellos estuvieran dispuestos a asumir ese reto tan grande. La convicción de estar con el Espíritu Santo. La fe. Exactamente. La fe. Hubo algo que sucedió dentro de ellos. Hubo algo que La ellos fe. pudieron decir y sentir que dijeron, aunque me cueste la vida, yo no voy a renunciar a esto, porque esto les podía costar la vida y a muchos de ellos le costó la vida. Así que miremos esto, ¿verdad? Interesante que nosotros podamos ver que ellos pudieron aún arriesgar su vida, pero dice que ellos iban contentos, alegres, había una transformación en su corazón y esa es la esencia de nosotros ser cristianos. La esencia de nosotros ser cristianos es lo que Dios hace dentro de nuestros corazones. Muchos de nosotros venimos al Señor y Dios ha hecho milagros que no son solamente adentro, sino también afuera. Sanidades, cosas externas con otras personas, nos ayuda. Pero el Espíritu Santo ha hecho una obra aquí dentro de nosotros, que es lo que hace que realmente nosotros podamos decir, no importa si cuesta la vida. Y ellos estuvieron dispuestos a dar el precio de su propia vida por causa del Evangelio. Entonces, es importante que nosotros reflexionemos en ello. Eso fue lo que los transformó a ellos. Esas personas, esos primeros cristianos, iban y compartían el evangelio, tenían un filtro, estaban tan enamorados de Jesús que iban y compartían a Jesús por todo lado. Dice que por donde iban, compartían a todas las personas. Quiero contarles una historia que nos va a ayudar a identificar un poquito con todo lo que nosotros hemos hablado. Y es una historia donde todos y cada uno de nosotros tiene una identidad. Esa historia está en el libro de Lucas, en el capítulo 15, y es una historia muy conocida, que voy a tratar de leerla, pero en forma narrativa, para que podamos nosotros compartir y poder nosotros también aprender de ella. Y esta historia nos dice que había un hombre que tenía dos hijos, y el menor de los hijos le dijo, dame la parte de los bienes ya que me corresponde. Y el papá pues repartió los bienes. No muchos días después, este hijo lo juntó todo y se fue lejos a una provincia apartada. Y allí desperdició sus bienes viviendo de una manera muy perdida. Así que cuando ya él había malgastado todo,
todo lo que él había hecho, todo lo que él había recibido de dinero, él fue y lo gastó de una manera absurda, de una manera pues despilfarrando todo. Entonces llegó en ese momento y vino hambre a esa provincia, vino hambre a esa región y a él le comenzó a faltar, no le alcanzaba ya. Y cuando llegó un momento que él se arrimó a algunas personas de esa ciudad y él tenía hambre, de manera que esas personas le dijo, dame trabajo. Y ellos le dijeron, lo único que tengo para darte es que vayas y me cuides a unos cerdos. De manera que él fue. Y tenía tanta hambre que aún él quería comer de la comida de los cerdos. Pero aún ni eso nadie le daba. Pero pasó algo. Él volvió en sí. Y se dijo a sí mismo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de comida? Y yo aquí pasando hambre. Entonces él dijo, me levantaré y voy a ir a mi padre. Y le voy a decir, Padre, yo he pecado contra el cielo y contra ti. Yo no soy digno de que me llames tu hijo. Simplemente trátame como a uno de tus jornaleros. Entonces él se levantó desde donde estaba y fue a donde estaba su papá. Y cuando él llegó cerca donde estaba la casa del papá, su papá lo vio a lo lejos. Y él, cuando lo ve, su corazón se movió a misericordia y él sale corriendo y se tira al cuello de ese muchacho y le da un beso. Y el hijo le dice, Padre, yo he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de que tú me llames tu hijo. Pero el padre le dijo a esos sirvientes, saquen el mejor vestido y vístanlo, pongan un anillo en su mano y calzado en sus pies, y maten al becerro gordo y hagamos fiesta, comamos, porque mi hijo estaba muerto y ha revivido, estaba perdido, pero ahora es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de esa casa y oyó la música y el baile, llamó a uno de los jornaleros y le preguntó que qué era todo eso. Entonces él le dijo, tu hermano ha venido y tu papá ha hecho sacrificar el becerro gordo por haberlo recibido bueno y sano. Entonces el hermano se enojó y no quiso entrar. Salió por tanto el papá y le rogaba que entrase. Mas él, viendo a su padre, dijo, mira, tantos años que te he servido y nunca te he desobedecido, y no me has dado ni siquiera un cabrito para yo hacer una fiesta con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que se ha gastado todo tu dinero con prostitutas, tú has hecho matar el becerro gordo. Entonces el papá le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano estaba muerto y ha revivido, se había perdido y ahora es hallado. Entonces, esta es la historia que tenemos nosotros que nos representa a, a cada uno de nosotros. Y yo quiero preguntarle a usted, bueno, cuando nosotros miramos esta historia, ¿con quién usted se identifica en esta historia? ¿Puede usted buscar una identidad en esta historia? A quién usted se parece en esta historia? Bueno, tal vez usted se identifica con el Yo hijo menor, creo, ¿verdad? yo, yo iba a decir eso con el hijo menor porque nosotros andamos divagando por el mundo y las cosas del mundo mucho tiempo. Andamos, como decimos nosotros, perdidos mucho tiempo en placeres, en el alcohol, el caso de los hombres, las mujeres, muchas cosas que no estaban para nada acorde a las cosas de Dios. Sí, sí, pastor, sí. Yo también me Señora. identifico con el hijo pródigo.
porque muchas veces uno se Sí. arrepiente de algo y uno vuelve, pues vuelve como una oveja mansa. Ujú, es Pastor, buenas verdad. noches. Buenas noches. Yo también me identifico con él, pastor, porque nosotros somos dados de pedirle las cosas al Señor y cuando Él nos las da, entonces nos olvidamos de Él. Y cuando ya nos vemos otra vez como apurados, ya ahogados de tantas cosas, entonces volvemos donde Él. Y Él es tan bueno que siempre tiende su mano misericordiosa hacia nosotros. Yo también me identifico cuando yo era muy joven, que me fui de la casa porque estaba aburrida por muchas cosas, malos tratos y todo, pero con el tiempo aparecí con mi niña en los brazos a pedir canoa, llorando, me dieron posada, pues no es muy sagrado, pero me sentí muy humillada y ahí me tocó llegar a la casa donde no quería estar, entonces, pero me recibieron, así fue de mala gana, pero me recibieron con mi niña. Bueno, está bien. Se identifica entonces con quien volvió a casa. También me Sí, señor. identifico con el hijo pródigo, porque yo creo que también nosotros andamos mucho perdidos en el camino, somos desobedientes con Dios, con muchas cosas, pero cuando ya nos vemos, como dice el dicho, con la soga en el cuello, volvemos nuevamente a los caminos de Dios. Pero Él en su inmensa misericordia y en su amor vuelve y nos recibe. Yo digo que hace fiesta en el cielo y dice, esta es mi hija amada, que estaba perdida, pero ha vuelto. Entonces yo creo que nos identificamos mucho. Yo creo que cada uno de nosotros tenemos mucha historia nos identificamos con el hijo pródigo, porque andamos como rueditas sueltas, pero siempre volvemos a los brazos de Dios y Él es muy misericordioso. Y en su inmensa misericordia vuelve y nos recibe. Entonces eso quería Amén. compartir. Muchas gracias por compartirlo, claro que sí. Y miren que esa historia es una historia que nos ayuda a identificarnos a cada uno de nosotros, porque la figura del padre es la figura de Dios. Y los hijos, los dos hijos nos representan a nosotros, donde nosotros, de una u otra manera, nos hemos alejado del Padre. El uno estaba en la casa del padre y comenzó a vivir perdidamente, a gastar todo, apartado de Dios, pero llega un momento donde nos falta, llega un momento donde nada satisface, llega un momento donde nuestra vida parece que no tuviera sentido. Y es porque estamos lejos de casa, lejos de la casa de Dios, de nuestro Padre. Y ahí es donde nosotros tenemos que actuar como ese hijo que dijo que él reflexionó y dijo, en la casa de mi Padre hay alimento. Y es saber que en la casa de nuestro Padre nosotros tenemos lo que necesitamos. Y es lo primero que tenemos nosotros que identificar, que Dios tiene la provisión que nosotros necesitamos para nuestro espíritu, para nuestra alma, para todo nuestro ser. Bien. Bueno, vamos a mirar aquí una palabra, un versículo que nos ayuda a identificar esto, porque este hijo menor es una representación de todos y cada uno de nosotros que ha pecado. Y la Biblia nos dice en Romanos 3:23 que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos y cada uno de nosotros hemos fallado. Hemos hecho cosas que no están acorde a la perfecta voluntad de Dios en este versículo. Y esa palabra es la palabra histeroinai. No pretendo que sea mismo, me la sé, griego en que fue escrito la palabra de Dios, pero dice el significado. Me parece muy interesante que nosotros tomemos el significado de esta palabra destituido, que dice quedarse corto, faltar, estar detrás o por debajo de algo, estar en necesidad o carencia. Significa también que no alcanza, que fallamos en obtener, en obtener lo que necesitamos. También significa fracasar en cumplir un estándar. Y esta palabra, que no me atrevo a pronunciarla,
esta palabra que vemos nosotros aquí en el griego es la misma palabra que usa en el hijo pródigo cuando dice que estaba en necesidad, que le faltaba, que él quería comer, pero él no, que está lejos del alcance. Y la Biblia nos habla de que nosotros, todos y cada uno, por cuanto pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. O sea, no alcanzamos a llegar a la gloria de Dios, no alcanzamos nosotros a llegar a ese estándar. Estamos por debajo de lo que se requiere. Están para llegar hasta allá. Y fracasamos realmente en Pastor, perdón, cumplir el ¿puede cerrar los micrófonos de los que los tienen estándar abiertos? que Dios tiene para cada uno de nosotros. ¿Cuál es ese estándar que Dios tiene para nosotros? Pues la santidad. Entonces, es importante que nosotros tengamos en cuenta eso, que el Señor quiere que nosotros podamos mirar que nuestra vida y lo que nosotros alcanzamos y lo que nosotros somos no nos alcanza para llegar a Dios. Nos queda faltando. Y aquí es donde viene esta palabra. Por cuanto todos pecaron y están destituidos, no nos alcanza. No somos capaces, no lo logramos por nuestros propios medios. No podemos, no lo merecemos. Pero hay una palabra y la esperanza está en que nosotros, mire lo que dice aquí, dice, pues la paga que deja el pecado es la muerte, pero el regalo de Dios es la vida eterna por medio de Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, la paga, el pecado, ¿qué es lo que hace? Nos da la muerte, y esa muerte es estar eternamente separados de Dios, donde nunca nos va a alcanzar. Y ese es el pecado. El pecado es aquello que no nos logra dejar alcanzar, es lo que nos hace falta. Pero dice la palabra que el regalo de Dios, la dádiva de Dios, el regalo es vida eterna. O sea que aunque nosotros seamos pecadores, Dios nos da un regalo. Y ese regalo que Él nos da es la vida eterna. La vida eterna por medio de quién? Una persona que es la que nos permite que nosotros, Cristo Jesús, Señor nuestro. Esto lo encontramos en Romanos capítulo 6, versículo 23. Nosotros necesitamos reconocer eso. Y aquí hay una palabra que es bien bonita y yo quiero que nos enfaticemos en esto que dice la vida eterna. Y en el contexto que nos habla el apóstol Pablo en Romanos, dice que la vida eterna es más que una duración infinita. O sea, no es simplemente que nunca se acaba, sino que es algo que va más allá. Es una vida de comunión, es una vida de plenitud, es de calidad divina que comienza desde ahora, desde el momento que nosotros tomamos la decisión de creer en Jesús. Pero a partir de ese momento es donde comienza la vida eterna y se perfecciona en la eternidad. Quiere decir que cada día nosotros vamos a tener más comunión, más plenitud, vamos a estar más ungidos con el Señor, vamos a ir creciendo y de eso se trata el discipulado. Precisamente de nosotros poder acercarnos a Él, de saber de que nosotros necesitamos conectarnos con ese regalo que es la vida eterna. Y yo quiero decirte, todos hemos hecho algo así, pero Dios nos da a nosotros la oportunidad de arrepentirnos. Así que quiero que usted se pregunte, ¿qué significa para usted que la salvación sea un regalo? El regalo de poder compartir con Dios y estar eternamente con Él. Regalo, vida eterna. Qué bonito, ¿verdad? Qué bonito eso. Y bueno, esa pregunta ya le hicimos, la segunda, pero ¿qué parte de nuestras vidas necesitan volver a Dios? ¿Qué parte de nosotros está alejada de Dios?
o estamos nosotros alejados de Dios y necesitamos volver a Él. El hijo pródigo, este hijo menor, nos dice la palabra que él volvió y dijo, no merezco que me llames hijo, yo no quiero que me trates como hijo, pero déjame al menos ser como uno de tus jornaleros. Él sabía, pero él tenía una actitud de arrepentimiento. Él sabía que le había fallado a Dios, pero dijo, yo tengo que volver. Y esa es la actitud que Dios quiere que usted y yo nos acerquemos a Él, con esa parte de nuestra vida que reconoce que necesita volver a Dios. Dentro de nosotros necesitamos saber que, y es algo que no es una necesidad de un momento de otro, es una necesidad constante. Todo el tiempo nosotros necesitamos acercarnos a Él. Yo quiero que miremos cuál es la buena noticia. La Biblia nos habla de nosotros compartir las buenas noticias de Jesús. Lo que yo quiero que podamos meditar es pensar de que nosotros necesitamos acercarnos al Señor. Dios nos da a nosotros las buenas noticias. ¿Cuáles son las buenas noticias? Las buenas noticias es que aunque nosotros le hemos fallado a Dios, como decíamos en Romanos 3:23, que estamos destituidos, que no alcanzamos a llegar allá, que nosotros no podemos salvarnos a nosotros mismos, Dios envió a Jesucristo, a su Hijo, para darnos a nosotros salvación, para rescatarnos a nosotros de eso que nos faltaba y podernos llevar, como el hijo pródigo, de la miseria a la bendición, llevarnos de la necesidad a la abundancia, llevarnos de tener tristeza a sentirnos alegres. Y es lo que el Señor quiere que nosotros caminemos en ello, que podamos vivir en ello. Así que Jesucristo es el sacrificio. Ahora, ¿por qué Jesús y por qué no otro? Pues la Biblia nos dice que Jesús fue la única persona que nunca pecó, la única persona que nunca hizo nada que estuviera en contra de la voluntad del Padre. Y eso es importante, porque la paga del pecado es muerte, pero Jesús nunca mereció la muerte, porque él nunca pecó. Entonces, ¿por qué Jesús murió? Pues Jesús murió para tomar el lugar nuestro. Es como pensar que alguien cometió un error, cometió un crimen, pero un inocente va y dice, yo me hago culpable de ese crimen, aunque no lo haya cometido. Y dije, yo no lo hice, pero enciérreme a mí y deme el castigo a mí. Eso fue lo que hizo Jesús. Jesús Jesús vino y nos da a nosotros esa salvación. Nos salva a nosotros de una condenación de estar lejos de Dios por siempre. Pero Él quiere que estemos con Él eternamente. Eso se llama vida eterna. Eso es lo que el Señor quiere que nosotros tengamos. Y nosotros necesitamos reconocer a Jesús, que Él es aquel que murió en la cruz por nosotros. Entonces Jesús es el sacrificio perfecto, que Él quitó ese pecado para que nosotros pudiéramos vivir. O sea que Jesús fue y tomó el castigo que nosotros merecíamos y lo llevó a Él en la cruz. Esa es la buena noticia. Y la buena noticia es que ahora Dios nos recibe a nosotros como hijos de Él. Eso es maravilloso. Entonces, eso es el regalo más grande que nosotros podemos recibir. Ahora, el mensaje requiere tu respuesta. Es un regalo. Y como es un regalo, hay una invitación. La invitación que nos da el Señor Jesús es que nos arrepintamos. ¿Y qué es arrepentirnos? Es decirle al Señor, perdóname por todo lo malo que he hecho. Y es esforzarnos ahora en creer en esas buenas noticias. Es creer cuáles buenas noticias, pues las que le acabo de compartir.
Es creer que Jesús fue a la cruz por nosotros, a morir por nosotros, creerlo en el corazón. Ahora, también hay algo que debemos hacer. Y nos dice la palabra de Dios en Romanos, en el capítulo 10 en el versículo 9 y quiero leerlo para ustedes, para que podamos entender cómo es que funciona la salvación. ¿Qué es lo que el mismo Señor nos dice de cómo nosotros podemos ser salvos? Entonces, aquí abriendo mi Biblia, en Romanos, en el capítulo 10 en el versículo 9 nos dice que si confesares con tu boca, o sea que hay que tomar una acción. O sea, recuerda, el mensaje de las buenas noticias requiere una respuesta. Y la respuesta es que si nosotros confesamos con nuestra boca, o sea, confesar, decirlo, que Jesús es el Señor, o sea, que Jesús ahora es el dueño de mi vida. Jesús pagó por mí. Ahora el que quiere que yo lo confiese como Señor, como Mesías, como Rey. Que si Él es el Señor, Jesús es el Señor, y que yo crea en mi corazón, o sea, tengo que creerlo, que Dios lo levantó de los muertos. O sea, no basta solo con nosotros creer que Jesús es Señor, decir, confieso que Jesús es Señor. No, yo tengo que creer que Él está vivo, porque esa es la obra completa de Jesús, del Evangelio. Saber que Jesús murió, pero no se quedó ahí, sino que resucitó y está vivo. Y está vivo hoy en día, y hay mucho testimonio a través de las Escrituras de que Él resucitó, pero también de que Él habla nuestras vidas a través del Espíritu Santo y nos da a nosotros esa vida. Y como Él tiene la vida eterna, entonces ahora yo también recibo vida eterna. Jesús es el poseedor de la vida eterna y como Él la posee, Él la puede dar. Así que nosotros, Él nos dice que si nosotros hacemos eso, pues seremos salvos. Permítame leer el versículo completo. Dice, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. O sea, hay cómo. La misma palabra nos dice cómo nosotros recibimos esa salvación. Es confesando con nuestra boca y creyéndolo en el corazón. Y el versículo 10 nos aclara el por qué. Dice, porque con el corazón se cree para justicia, aquí adentro, pero con la boca se confiesa para salvación. O sea que tenemos que confesar a Jesús como Señor, como dueño mío, como dueño de todos. Ahora Él merece que yo le entregue mi vida, porque Él ya dio ese sacrificio por mí. Y es un regalo, no es por lo que yo haya hecho. Recuerde, somos como el hijo pródigo, tenemos todo perdido, pero Jesús vino y nos entrega un regalo. Y ahora dice, confiésame como Señor, cree que yo estoy vivo. Y eso es la manera como nosotros podemos recibir ese regalo. ¿Qué sigue de ahí en adelante? Es muy importante. Nosotros necesitamos crecer en la fe, que la fe nuestra crezca. ¿Y cómo crece? Con la exposición a la palabra de Dios. Que nosotros nos reunamos y sigamos tomando el mensaje del discipulado, que nosotros podamos crecer en la comunión unos con otros. Debemos también bautizarnos. ¿Qué es el bautismo? Yo voy a dar una clase en especial acerca del bautismo, pero aquí voy a dar un pincelazo nada más. El bautismo es esa manifestación pública de que usted ha tomado una decisión. Es decirle al mundo, yo he tomado esta decisión en mi vida y ahora esto es lo que voy a hacer. El bautismo es un simbolismo que así como Jesús murió, cuando descendemos al agua, simboliza la muerte, muerte de nosotros. Nosotros morimos, pero cuando resucitamos, cuando salimos del agua es como la resurrección, que resucitamos para vivir para Él. Es un simbolismo y es un acto de obediencia. Necesitamos caminar en un discipulado constante y que nuestra vida refleje nuestra fe. Eso toma tiempo, como lo hablaba el domingo en la reunión, y es un llamado personal. Dios me está ofreciendo y a ti también te está ofreciendo un regalo de amor y perdón. Mi salvación es nuestra salvación. Él envió a Jesús para salvarme
y reconciliarme con Dios. ¿Qué debo hacer? Hoy acepto este regalo y me entrego por completo a Él en oración y en vida. Debemos hacer eso. ¿Acepta usted ese reto? ¿Acepta usted el entregarse al Señor Jesús? Es importante que nosotros hagamos eso, que cada uno de nosotros podamos caminar en el Señor, que podamos nosotros vivir en Él. Así que hoy le invito que usted haga esta oración y usted pueda decir conmigo, que usted pueda cerrar sus ojos. Tal vez usted ya lo ha hecho, pero hoy usted entendiéndolo, siendo esta una primera clase de discipulado, es importante comenzar entendiendo qué fue lo que hizo el Señor Jesús, cómo fue que Él nos dio salvación. Y quiero que usted haga esta oración. Tal vez la haya hecho antes, pero qué bueno que usted hoy pueda decirle de nuevo al Señor, Señor Jesús, soy un pecador, me arrepiento de mi desobediencia y me vuelvo a ti. Gracias por perdonarme y darme nueva vida. Prometo seguirte todos los días de mi vida. Hoy confieso a Jesús como Señor de mi vida y creo que Él está vivo y sentado ahí al lado de Dios Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Si usted ha hecho esta oración, usted hoy puede decirle al Señor que Él es su Padre. Y vamos a hablar de eso un poquito más adelante, de nuestra identidad como hijos. Pero yo quiero que usted piense en esto. Hay algo que se llama discipulado, que es lo que estamos haciendo. Pero el discipulado y la salvación van juntos, porque es un caminar de todos los días. Así que yo quiero que hagamos estas preguntas. ¿Qué te motiva a continuar creciendo como discípulo de Cristo? ¿Qué es lo que usted quiere? ¿Qué es lo que usted quiere? ¿Qué lo motiva a usted para seguir adelante? También, ¿cómo puede usted vivir en respuesta al amor y a la gracia de Dios? ¿Qué es lo que el Señor le está invitando? ¿Qué es lo que hay en su corazón? ¿Cómo usted puede comenzar a vivir sabiendo que el Señor ya le ha dado un regalo? ¿Qué vas a hacer con ese regalo que Él te ha dado? ¿Cómo lo vas a usar? Porque es un regalo muy grande y es un regalo muy maravilloso. Él nos ha entregado la vida de su Hijo Jesús. Ahora está en nosotros, dentro de nosotros. Así que yo le invito a que usted pueda orar y entregar a Dios todos sus compromisos y también las necesidades. ¿Qué necesidades tenemos? Saber que Dios nos suple a cada uno de nosotros. Quiero que podamos meditar un poquito, pero también quiero que socialicemos y que usted me diga qué aprendió hoy. Voy a dejar de compartir. Quiero decirle que quiero invitarle a que comparta la decisión que usted ha tomado con otra persona y decirle que aquí vamos a estar. Hoy es una lección muy básica, muy sencilla. Usted dirá, ya eso lo sé. Perdóneme si ya lo sabe, pero hay que comenzar por la base y es el regalo del Señor. Vamos a ir construyendo porque queremos enseñarle muchas cosas para que su vida y usted pueda caminar con el Señor y usted pueda comenzar a tener una vida de victoria y de bendición como la que Dios tiene para usted.